Sache mojos. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. Y para los que nos siguen en la tarde, copereopo meme noviono. Copereopo tata noviono. Y para los que siguen la transmisión de Sache mojos por la noche, yotiopo meme noviono. Yotiopo tata noviono. Buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. Gracias por seguir el espacio cultural acá. Y hoy en este espacio comentaremos varios temas: la fiesta de las lágrimas de la Virgen de Loreto, los ganadores del concurso de Taquirari en Cobija, datos sobre el hermano de Gil Coimbra, también pintor, un convenio de cooperación entre la universidad y la Federación de Profesionales, los macheteros que tienen encuentro departamental este mes en San Borja y, claro, el calendario histórico regional. Esa es nuestra agenda que ya comenzamos. Alístense porque empieza Sache Mojos. Ganadores del Taquirari Pando 2024. El primer concurso departamental del Taquirari en Cobija se realizó este pasado 21 de septiembre. Fue convocado por la Dirección de Cultura de la Gobernación Departamental, por la Dirección de Cultura de la Alcaldía y por la directiva de la Asociación de Autores y Compositores de Música, Sobodaicón. Los representantes de las tres instituciones conformaron el jurado calificador cuando llegó el día. Hubo pocos participantes, hay que reconocerlos, esto debido a la emergencia que ya estaba imperando por los incendios y el humo, pero el concurso se hizo. El concurso se hizo para satisfacción de los participantes y de los organizadores. Las tres instituciones conformaron antes un comité de defensa de la cultura de Pando. ¿Para qué? Para incentivar la composición e interpretación de canciones propias del departamento. Y bueno, hecho el concurso, cumplida la misión, se escucharon las propuestas, intérpretes y compositores, y el primer lugar fue ganado por Aria Lixa Tupac Ketewari con el tema Pando, una composición del profesor Antonio Suárez Loaiza. Felicidades a Aria por haber ganado este concurso de Taquirari Pandín. La ganadora representó al municipio de Porvenir, que está ahí cerca de Cobija. En el segundo puesto se ubicó Jimin Cachiqui Cayuba con el tema de su propia autoría titulado Apando, otro Taquirari. Y el tercer lugar fue adjudicado a Roberto Leandro Teixeira Cuellar con el tema Mi Cambita, letra y música del maestro Jonister Teixeira Suárez. El concurso, como dijimos, fue el primero del Comité de Defensa de la Cultura Pandina, creado este año para promover la creación de canciones nuevas de la región pandina. Participaron artistas de Cobija y de Porvenir. En este año, en esta primera versión, solo de 2 municipios. Felicidades a los organizadores por este esfuerzo que ya empieza a dar sus frutos. Convenio de profesionales y la universidad. La Universidad Autónoma y la Federación de Profesionales del Beni han firmado un convenio marco de cooperación interinstitucional. El acuerdo fue suscrito el martes 1 de octubre en un acto especial. Según el texto, la universidad y la Federación de Profesionales han encontrado
la posibilidad que pueden desarrollar mecanismos de cooperación de una a la otra. El acuerdo apunta a realizar, por ejemplo, estudios de investigación, también encuentros de mejoramiento de la capacidad académica y formas, mecanismos para desarrollar actividades científicas en áreas que son o sean de interés común. El presidente de la Federación de Profesionales Venianos, el licenciado Juan Willy Mae, dijo que el convenio sirve para cumplir los objetivos de la institución, que es ayudar al crecimiento profesional de los afiliados. Por ejemplo, dijo, permitirá la actualización y el perfeccionamiento profesional a nivel de posgrado. También hacer intercambio en el campo de la investigación y en el ámbito de la interacción y el desarrollo regional. Después de firmar el documento, el rector de la universidad, Jesús Ewe Rivero, remarcó que la universidad considera necesario realizar alianzas estratégicas, por un lado para aprovechar las competencias de cada institución y por el otro lado para apoyar las intenciones de desarrollo del departamento. El rector pidió a los profesionales que sean críticos con su administración, con el trabajo que hace la universidad. ¿Para qué? Para señalar debilidades de la academia, para corregirlas y para mejorar el perfil profesional que sale de las aulas universitarias. Profesional del futuro, claro está. Les pidió también sugerencias para formular un plan técnico nacional que evite y en lo posible que elimine los incendios forestales que hoy causan tanto daño al país. Según Willy Mae, la Federación de Profesionales de Beni tiene 22 colegios afiliados y en conjunto unos 15,000 profesionales inscritos en sus libros. Felicidades a la universidad y a la Federación de Profesionales del Beni. Loreto, la reina y patrona. La historia del norte boliviano está ligada de manera íntima, directa, absoluta a la evangelización de los pueblos indígenas hace más de 300 años. La evangelización la realizaron los misioneros jesuitas, que fueron una de las avanzadas de los colonizadores españoles en América. En la antigua provincia Mojos, donde los exploradores y aventureros españoles buscaban el Dorado, supuesto pueblo con riquezas, tuvo lugar el centro de la actividad religiosa. Así, los curas hicieron su labor con el método de la reducción, reducir a los indígenas que estaban nómadas, andantes en el monte, a un solo lugar. Los reunieron a los indios en un solo lugar en vez de los muchos que habían repartidos en la pampa y montes de la zona. De esas reducciones, la primera fue la misión de Loreto. Se fundó en 1682. En esa misión, convertida ya en pueblo, en 1958 ocurrió un milagro. La imagen de la Virgen de Loreto derramó lágrimas. Hubo testigos, grandes y chicos, y el milagro se transformó en un suceso. Ocurrió el 5 de octubre de 1958. Desde ahí, breves años después, Loreto se convirtió en un santuario. Y el 7 de octubre, producto de ese proceso, el 7 de octubre es feriado departamental. Por eso, los loretanos, muy católicos, muy creyentes, realizan varias actividades para honrar a la Virgen en estas fechas. Los que viven en otras ciudades incluso hacen peregrinación para llegar caminando hasta Loreto. Para hacer referencias a este tema, nosotros queremos hoy en Sache Mojos leerles algunas partes de la historia de cómo es que los misioneros jesuitas llegaron a Mojos.
Y vamos a comenzar con la relación que se llamaba así. Los informes, las crónicas de los curas se llamaba relación, denominada Historia de la Misión de los Mojos, escrita por el jesuita Diego Eguiluz. Ahí se cuenta cómo empezó la misión de Loreto, la primera en la provincia colonial de ese nombre. En el capítulo segundo, Eguiluz ya señala los detalles de la primera iglesia construida por los misioneros en la reducción, en Loreto. Eguiluz dice: esta primera reducción de Nuestra Señora de Loreto de los Mojos se pasó y últimamente está fundada de nuevo y muy de propósito en los llanos del norte sobre los ríos de Huapay y Mamoré, y ya juntos, los dos ríos, en 15 grados y medio de la equinoccial de la Banda del Sur, la cual se pobló en forma de pueblo. En la crónica de Diego Eguiluz se dice que la primera reducción de Nuestra Señora de Loreto de los Mojos se pobló con su plaza hermosísima y calles proporcionadas apenas al año de 1684, quiere decir 2 años después de la fundación, por los padres Pedro Marván, Cipriano Barace, que volvió de la misión de Chiriguanas, Antonio Orellana y José de Vega, que eran 4 sacerdotes, que trabajaron excesivamente en juntar y recoger, aún sobre sus mismos hombros, de sus antiguos pueblos a los indios y a sus hijos. Loreto goza de una bellísima iglesia, toda de adobes, por falta de piedra, de 3 naves, de 60 varas de largo y 20 de ancho. Las paredes bien gruesas y entablada toda por dentro con mucha curiosidad. Sírvenla a la misión el padre Pedro Marván, superior de toda la misión, el padre José de Vega, el hermano Antonio Fernández, coadjutor formado, y el hermano Manuel Carrillo, donado. No conocemos qué quiere decir la calidad o categoría religiosa de donado. Acuden los indígenas ya reducidos a los oficios divinos 3.822 almas. Repito, en 1684, 2 años después de su fundación, 3.822 almas, todas bautizadas, que frecuentan cada año los santos sacramentos de la confesión y comunión, como consta, dice Eguiluz, de la numeración y padrón que al 16 de agosto del año de 1661, 20 y tantos años antes, hizo el gobernador y capitán general de esas provincias, Benito de Rivera y Quiroga. Eso lo hizo el gobernador para dar cuenta al rey, para que vayan reconociendo la obediencia y sujeción que a su majestad se debe, en que también procuran instruirlos los padres, es decir, sobre la realidad del gobierno español. Esta reducción de Loreto se va extendiendo y propagando en las provincias de gentiles, que tiene cuantiosas y pacificadas muchos a la parte sur y más dilatadas a la parte del oriente, cuya variedad y diferencia nacional de provincias han procurado los misioneros y persisten en reducirla a una lengua la más general, a un idioma, el más general, que es la lengua moja. Para lo que el padre superior Pedro Marván ha hecho un arte muy bueno con la doctrina cristiana, catecismo y vocabulario copioso, que llevan a imprimir los padres procuradores a Europa. Vamos a hacer aquí una pausita para explicar esto del catecismo y vocabulario de Pedro Marván. Fue en realidad el primer libro que se escribió en la zona de las misiones hace 300 y tantos años. Ese libro, el catecismo y vocabulario de la lengua moja, como es su título, ha sido recuperado hace 1 año, 2 años, en el año 2022-23, por la UNESCO, y se ha convertido en un documento ya en formato moderno. Está disponible en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore
en la ciudad de La Paz. Bueno, de ese catecismo y vocabulario, continúa el sacerdote Eguiluz, se han valido todos los misioneros que han ido entrando de nuevo, o de otro arte más breve que también hizo el mismo Marván para otra lengua con el catecismo y oraciones, mientras aprendían las lenguas de mojos. Esto es en parte lo que dice Diego Eguiluz sobre los primeros años de la primera reducción de la Santísima Virgen de Loreto que instalaron, que crearon, fundaron los jesuitas en la antigua provincia colonial de Mojos. Con relación a la iglesia, Eguiluz continúa haciendo un relato. Dice que la iglesia de Loreto tiene 3 altares con sus hermosos retablos de cedro, todos pintados, y otras obras, asimismo de cedro, muy curiosas, que han hecho los muchachos dirigidos y enseñados por el hermano Manuel Carrillo. Los muchachos son los jóvenes indígenas. Y para el culto divino tienen todos los ornamentos y alhajas necesarias en que se ha procurado adelantar la mayor decencia para moverlos muy respetuosamente y a devoción. Sobre la iglesia dice, en el altar mayor está colocada una imagen grande de bulto de Nuestra Señora. Les repito esto, en el altar mayor de la iglesia de Loreto, 1684, está colocada una imagen grande de bulto de la Virgen como patrona y titular de esa reducción. Y también imagen del Niño Jesús, también de bulto, ambas muy lindas, cada una en su nicho ya aparejado, que no le falta más que el dorado para su total perfección. Crucificado se ha puesto en medio de su retablo la imagen de Cristo, en cuya capilla se dice todos los viernes la misa de pasión a que acude casi todo el pueblo. Se descubre la imagen al principio en que entonan los muchachos con gran perfección el salmo del miserere y dura así casi toda la misa. Acabada, mientras se corre el velo, cantan el acto de contrición en verso y rematan por último con repetir 3 veces el alabado. En el otro altar colateral está un lienzo muy hermoso, una pintura muy hermoso de Jesús, María y José con su marco labrado y pintado. Aquí se cantan los sábados la misa de la Santísima Virgen, a que también asiste mucho gentío y especialmente mujeres. El libro, la crónica de Diego Eguiluz sobre los primeros tiempos de la misión de Loreto en la antigua provincia de Mojos, actual departamento del Beni. Y este religioso, al hacer su recuento sobre la misión de Loreto, también se refiere a otra parte de la construcción que hicieron en Loreto. Esta santa reducción de Loreto tiene también una casa bastantemente capaz y religiosa, habitación de los padres, que tiene claustro, celdas y oficinas públicas, que sirven tanto para los padres como también para los de las otras misiones cuando van a tratar de algún negocio con el Padre Superior o van a la fiesta de aquella iglesia para reconocer la fundadora y madre de las demás. Ya le empiezan a reconocer jerarquía a la misión de Loreto. Ahí hay que añadir también que Eguiluz rescata algo interesante. No se ha estrechado a esta esfera solamente el infatigable celo de los misioneros, en la parte de construcciones se refiere, aunque no era pequeño el logro de sus inmensos trabajos, sino al mismo tiempo atendieron, así de esta reducción como de otros, para lo que incesantemente han estado en continuo movimiento, corriendo y discurriendo todos los pueblos fronterizos y provincias, 58 leguas distantes, por espesísimas montañas, ríos caudalosos, pantanos y ciénegas de gran peligro, con ardientísimos soles, a pie, de ordinario comiendo raíces, desnudos, con las sotanas a raíz de las carnes, y muchas veces sin desayuno ni comer cosa caliente
en 2 o 3 días. Está diciendo Diego Aguiluz que Pedro Marván y los otros sacerdotes ya instalados Loreto se van a caminar en busca de los otros pueblos indígenas, especialmente hacia el norte y hacia el oriente, hacia el naciente. Eso significa que ya estaban buscando ampliar las reducciones. El religioso Diego Aguiluz menciona también algunos nombres de religiosos que estuvieron a cargo de la misión evangelizadora. Se los repetimos. Nombra a 4: Pedro Marván, José de Vega, Antonio Fernández y Manuel Carrillo, como los primeros jesuitas que administraron la misión, la reducción de Loreto. Bueno, además de esta referencia de Diego Aguiluz, queremos aquí en Sachi Mojos hacer otra en relación a Loreto. Vamos a citar un libro, un autor, Orlando Montenegro Melgar, médico él de profesión, pero que se dedicó a investigar el pasado colonial de esta región. Entre las crónicas de los mismos jesuitas se puede rescatar una versión complementaria, podríamos decir, a la razón que motivó el ingreso de los misioneros a Mojos. Montenegro, en su libro Pueblo de Mojos, señala un aspecto importante. En la página 19 dice: uno de los factores que jugó papel importante en la fundación de este pueblo de Loreto fue lo siguiente. Estaba aún fresca en la memoria de los indios el recuerdo de la persecución de que habían sido objeto el año 1681, un año antes de la fundación de la reducción de Loreto. Persecución por parte de los cruceños que, sobre pretexto de fundar pueblos, ingresaron a aquellos territorios, siendo su verdadero propósito aprenderlos, capturarlos y llevarlos a Santa Cruz para utilizarlos como sirvientes o venderlos como esclavos. Montenegro añade: esta expedición fue autorizada por el gobernador de Santa Cruz, don José Cayetano Hurtado de Ávila, la expedición de Cipriano Barrace, por una cláusula dictada el año 1596, cuando se realizaba el traslado de San Lorenzo, en que se permitió hacer esta clase de incursiones para conquistar a indios infieles. Atravesó esta expedición el territorio donde trabajaban los jesuitas, valiéndose de engaños, y apresaron más de 2,000 indios, repito, apresaron a más de 2,000 indios que fueron llevados en collar hasta Santa Cruz. Los jesuitas presentaron su reclamo a España. El rey, por cédula real, el 18 de marzo de 1682, ordenó que la Real Audiencia de Charcas castigue a quienes cometieron ese desacato con indios vecinos a los mojeños, que los padres estaban por reducir al cristianismo. Se prohibió también el ingreso de españoles y de esta manera Mojos se vio libre de estas oficiosas incursiones, progresando luego con celeridad. Lo dice, lo recoge Orlando Montenegro en este libro Pueblos de Mojos. Sigamos aquí haciendo un repaso a lo que sucedió al principio de la reducción de las misiones jesuíticas en Mojos. Recordemos primero que los misioneros llegaron en 1675 y a raíz de esta fecha, específicamente el 28 de junio de 1675, 300 años después, 1975, en Trinidad se realizó un ciclo de conferencias para celebrar los 300 años de la llegada de los misioneros. El ciclo fue organizado por la alcaldía municipal, que entonces tenía por titular a doña María Esther Chiriqui de Yáñez. Y la otra institución organizadora fue la Casa de la Cultura. La alcaldesa, la señora Tonchi Chiriqui, en su discurso de apertura dio unas palabras que aquí queremos recordar. Dice la señora Chiriqui: durante la colonización jesuítica, los pueblos de Mojos acusaban un índice
de esplendor y vivían en un régimen de comunismo teocrático impuesto por los misioneros. Pero expulsaron a estos misioneros en 1767 y cayó sobre los indios mojos la más dramática explotación que los hizo buscar refugio en la selva, lejos de la mano criminal del Carayana. Los infelices hombres sirvieron como animales de carga en las travesías que realizaban los gobernadores, que sucedieron a los jesuitas como remeros incansables en los ríos interminables del Beni. Una referencia importante. En este ciclo de conferencias también habló el obispo de entonces, 1975, Carlos Anasagasti, cuando hacía una introducción al ciclo. La historia de América nos dice que las misiones jesuíticas de Mojos y Chiquitos fueron menos renombradas que las del Paraguay, pero de mucha más vasta extensión y de mayor ventaja para los estudios geográficos y etnográficos. Para nosotros, dijo Monseñor Anasagasti, la fecha que estamos recordando tiene un alto significado, porque el 28 de junio de 1675 comienza a construirse el nuevo Beni. El hombre veniano ha sido forjado en las delicadas manos de los misioneros y ese día y ese año han sido colocadas las bases de este Beni cristiano y humano que nosotros vivimos y amamos. Palabras de Monseñor Carlos Anasagasti. Desde Loreto, una vez consolidada la misión, el padre Marván continuó su trabajo de visita a los demás pueblos del norte y del oriente, dice la relación. Pero esa es otra historia. Hoy, Loreto, un pueblo creyente hasta los tuétanos, recuerda un milagro. El milagro de las lágrimas de la Virgen. Milagro al que siguen los loretanos y los demás venianos por su fe. La fe que les inculcaron los jesuitas a los abuelos hace 340 años. Este lunes, por este motivo, es feriado departamental. Felicidades a los loretanos, felicidades a los católicos creyentes, porque esta es una fecha importante. Seguimos en Sachemojos. El programa cultural Sachemojos se transmite por Radio Mátire. Un reencuentro que emociona. En la crisis de incendio y sequía aguda que confronta el país, se producen situaciones que elevan o recuperan la esperanza. El jueves pasado, en Trinidad, una yegua fue rescatada de un pozo donde había caído y no podía salir por sus propios medios. Ocurrió en un predio de estacionamiento de buses, de flotas. No se conoce cuántas horas, cuánto tiempo estuvo el equino en esa situación, pero se la notaba a la yegua ya agotada. Los bomberos voluntarios acudieron y además el rescatista Marco Antonio Greminger para tratar de salvar al animal. Los bomberos aplicaron sus conocimientos, su técnica y sacaron a la yegua del pozo. La sacaron y la bañaron. Lograron sacarla sana, aunque con algunas heridas leves. De su parte, el amigo doctor Greminger la examinó, le aplicó un tratamiento a sus heridas y listo, le dio de alta. Pero lo mejor vino después. Recuperada la yegua, se escuchó allá lejitos, a unos 50 metros, un relincho y todos volcaron a mirar. Era su potrillo, que había olido a su madre y corrió a su encuentro. La cría lo primero que hizo fue saludar a su madre, se olieron ahí los dos y de inmediato el pequeño dirigió el hocico al lugar donde estaba la leche. Ya la estaba extrañando. Fue muy emocionante.
Labor cumplida, dijeron los bomberos, y también el doctor veterinario Marco Greminger. Gracias a ambos por darnos esta emoción. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí vamos a recordar con ustedes los hechos más importantes en la historia regional. Calendario histórico regional, año 1846, 7 de octubre. Zarpa del puerto San Martín de la localidad de Exaltación de la Santa Cruz sobre el río Mamoré, el geógrafo paceño José Agustín Palacios Pinto. Es parte de su viaje de exploración por los ríos del norte boliviano. Lo acompañan su hijo Gregorio Palacios, el vicario Eustaquio Durán y 21 indios cayubabas, 15 canichanas y 15 trinitarios que van en calidad de protección. Todos van en 6 embarcaciones. En su recorrido, identifica los ríos afluentes Iruyañez, Itenes, Pacanova y Yata. Atraviesa las cachuelas Guayaramerín, Guayaraguazú y Palo Grande en el río Mamoré. La exploración fluvial de Palacios concluye en 1947. Un libro recoge todas sus anotaciones. Calendario histórico regional, año 1940, 7 de octubre. Se funda la comunidad El Perú, a orillas del río Apere, en territorio de la provincia Yacuma, fundada con gente de origen movima, también cayubaba y mojeña. Celebra su aniversario en la festividad de la Virgen del Rosario. Calendario histórico regional, año 1902, 8 de octubre. Se crea la columna Porvenir, un pequeño ejército privado formado por el empresario Nicolás Suárez Callaú. El grupo armado toma el nombre de la barraca Porvenir a orillas del río Tahuamanu, propiedad de la Casa Suárez y que se dedica a la explotación de la goma. La columna está integrada en su mayoría por siringueros de la Casa Suárez Hermanos. Nicolás Suárez y otros empresarios de la goma tienen el propósito de defender la región de los brasileños que habían ocupado Puerto Bahía 2 meses antes, proclamando la supuesta independencia del Acre boliviano. El mismo Nicolás Suárez presidió la columna y proporcionó armas y vituallas. La columna tuvo en principio 83 integrantes, divididos en 4 compañías. 3 días después, el 11 de octubre, la columna Porvenir reconquistó el invadido Puerto Bahía, que hoy es Cobija, en la llamada Batalla de Bahía. Particular protagonismo tuvieron en esa acción los indígenas Belisario Marupa, Juan de Dios Aguada, Bruno Racua y Eusebio Tibibay, hábiles en el manejo del arco y la flecha. La campaña de la columna Porvenir se extendió a toda la zona invadida por los brasileños, con conocimiento del comando del Ejército Nacional. Para ello se incrementó la tropa a casi 250 hombres. En mayo del año siguiente, 1903, se declara su disolución y sus miembros licenciados oficialmente. Calendario histórico regional, año 1928, 8 de octubre. Nace Guillermo Ortiz Aponte en Trinidad. Conocido como Choco, desde su juventud fue militante del MNR. Fue alcalde de Trinidad 2 veces, en la presidencia de Víctor Paz Estensoro, del 60 al 64, y en 1974 en la presidencia de Hugo Banzer por un corto periodo. Electo diputado y después senador por el Beni en las listas de su partido. Fue directivo en el Club de Leones y en varias instituciones locales. Falleció en Trinidad en febrero del año 2013. Calendario histórico regional, año 1810, 9 de octubre. El gobernador de la provincia colonial Mojos, Pedro Pablo de Urquijo, ordena al administrador de la misión de la Santísima Trinidad, Diego Crespo, que lleven a su esposa e hijos de Loreto a San Carlos de Yapacaní. La orden fue dada para cumplirse el día 24, en 6 canoas tripuladas con la mejor gente y buenos capitanes. Sin querer, Urquijo enciende la chispa de la rebelión indígena de Mojos.
Los indígenas suplican postergar el viaje porque los remeros quieren descansar de un viaje reciente y ocuparse de sus sembradíos. Durante un mes, cartas que van y cartas que vienen, sube la tensión entre las autoridades coloniales y los caciques indígenas. La situación explota el 10 de noviembre, cuando el líder Pedro Ignacio Muiva llega a Trinidad para destituir al gobernador Pedro Pablo Urquijo. El gobernador se refugia en la iglesia. Calendario histórico regional, año 1956, 9 de octubre. Nace Orlando Montenegro Melgar en San Pedro Nuevo, provincia Cercado del Beni. Hizo la primaria y secundaria en Trinidad. Se graduó médico en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Se especializó en medicina reconstructiva en Argentina. Mientras ejercía su profesión, se interesó por la historia del líder indígena Juan Maraza del pueblo Canichana, sobre el que escribió un libro. Es también autor de Pueblo de Mojos, Pampas, Mamoré y Huracarés y El fracaso de la victoria, así como de la sinopsis histórica de la ganadería beniana. Fue miembro de la Sociedad Beniana de Escritores y de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni. Creó el Centro Cultural Llano en Llamas. Falleció el 2 de marzo del 2020 en Trinidad durante la pandemia del COVID-19. Calendario histórico regional año 2021, 9 de octubre. Una avioneta militar cae en plena selva cerca de Riberalta. Causa la muerte instantánea de sus 2 pilotos y sus 4 pasajeros. La aeronave había despegado 7 minutos antes del aeropuerto de Riberalta en vuelo hacia Cobija. Los 4 pasajeros eran funcionarios del Ministerio de Salud que estaban en misión laboral. Calendario histórico regional, año 1693, 10 de octubre. Se funda la misión San Francisco de Borja por los padres Francisco de Borja e Ignacio de Sotomayor, con unos 1000 indios churumanas. A ellos se unieron después originarios maporoaboconos y maoroboconos. La misión, la sexta en la época de la evangelización colonial, debió soportar resistencia y huida de los indios agrupados. Por varios años, la misión de San Borja fue suprimida, uniendo sus habitantes a la misión de Santa Ana. Calendario histórico regional, año 1708, 10 de octubre. Llegan a la misión de Baures los misioneros jesuitas Pedro Rada, Pedro Blanco y Miguel Sánchez, con 4 intérpretes de la lengua baure para iniciar el plan de evangelización. Llevan 45 reses para sustento de la misión. El superior de los jesuitas, Antonio Orellana, había encomendado al padre Lorenzo Legarda la conversión de los baures al catolicismo. La primera reducción en territorio baure fue bautizada en honor a la Virgen de la Purísima Concepción. Calendario histórico regional, año 1810, 10 de octubre. El cacique Gregorio González escribe otra carta a Juan Maraza, pidiéndole permiso para desobedecer al gobernador Urquijo. Calendario histórico regional, año 1962, 10 de octubre. Nace en Concepción de la provincia Ñuflo de Chávez el niño Aurelio Pessoa Rivera. Formado sacerdote en la Orden de los Franciscanos Menores, fue obispo auxiliar del Arzobispado de La Paz. Después, desde el 11 de febrero del 2021, es vicario apostólico del Beni. Calendario histórico regional, año 1986, 10 de octubre. Un centenar de efectivos de Humopar y agentes de la DEA norteamericana ocupan de madrugada la ciudad de Santa Ana del Yacuma. Son obligados a salir por una manifestación ciudadana sin cumplir su objetivo. La misión policial, apoyada por varios helicópteros, pretendía arrestar a presuntos jefes del narcotráfico con residencia en Santa Ana. La manifestación civil se convocó con toques de campana de la iglesia. En el aeropuerto, varios vecinos rodearon un avión militar y amenazan con incendiarlo. Los policías deben lanzar gas lacrimógeno y efectuar disparos al aire. Humopar se retiró sin detenidos. Calendario histórico regional, año 1986, 10 de octubre. Llega a la ciudad de La Paz la Caravana de la Integración Nacional,
que había partido 4 días antes de Riberalta. Un centenar de dirigentes cívicos de Riberalta y de Guayaramerín cruzaron pampas, bajíos y montañas para reclamar decisión de construir ese camino. Fueron recibidos por el presidente Víctor Paz Estenssoro. El mandatario prometió presupuesto para el proyecto. Calendario histórico regional año 2020, 10 de octubre. Fallece en Trinidad el sacerdote diocesano Adán Bravo Mendoza. Había estudiado primaria en la Escuela Juan Francisco Velarde y la secundaria en el Colegio Nacional 6 de Agosto. También cursó secundaria en el Colegio Seráfico Franciscano de Cochabamba y en el Jesús Rioja Ponte de Trinidad. Fue ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Beni. Ingresó al noviciado franciscano de Copacabana. Estudió filosofía en Navarra, España, y teología en Guipúzcoa, España. Se ordenó sacerdote diocesano en 1967. Fue integrante del comité impulsor de la Universidad Beniana. Estuvo preso y exiliado en España durante la dictadura de Hugo Banzer. Allá en España fue profesor en el Colegio La Salle, en Barcelona. Al regresar, las autoridades militares lo obligaron a tener residencia en Santa Cruz por varios años. Fue maestro en el Colegio La Salle, en el Colegio Nacional, en el Liceo Sayeli y en el Instituto Universitario para Obreros en Trinidad. Fue elegido presidente del Comité Cívico del Beni. Fue párroco en el Templo de la Santa Cruz y en el Santuario de Loreto. Fundó el Comedor para Ancianos y Pobres. Fue presidente del Clero Diocesano de Bolivia. Calendario histórico regional año 1767, 11 de octubre. Desde la misión colonial de Loreto, en la provincia Mojos, parte el primer grupo de misioneros jesuitas expulsados de América por el rey Carlos III. El proceso de retirada duró varios años debido a las largas distancias entre las misiones y también a la edad de varios sacerdotes. Al salir pasaron por Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Arica, Lima, Cartagena, Cuba y Cádiz en España. De los 27 jesuitas que salieron de Mojos, solo 9 sobrevivieron a la travesía hasta llegar a Italia en 1773. Calendario histórico regional año 1902, 11 de octubre. Se libra la batalla de Bahía en la que Bolivia recupera el control del puerto en la orilla derecha del río Acre, ocupado por fuerzas brasileñas. El incendio del galpón donde se encontraban los invasores los obligó a retirarse y se logró la victoria militar boliviana. El incendio fue provocado por flechas lanzadas por integrantes de la columna Porvenir, algunos indígenas expertos en el uso del arco y la flecha, entre ellos Bruno Racua y Juan de Dios Aguada. La columna Porvenir fue organizada por Nicolás Suárez y otros empresarios de la goma con sus propios recursos. Calendario histórico regional año 1987, 11 de octubre. Se inicia en Trinidad el simposio Misiones Jesuitas en Bolivia. Durante 2 días, un grupo de expertos ofrece disertaciones sobre la presencia jesuítica en el actual territorio boliviano durante los siglos XVII y XVIII y su influencia en la sociedad actual. Calendario histórico regional año 1801, 12 de octubre. El cacique de la misión jesuítica de San Pedro de los Canisianes, Juan Maraza, expulsa al gobernador español Miguel Sabora y Triviño con el respaldo de su pueblo por los abusos cometidos por la autoridad. Maraza sacó a Zamora hasta San Javier y lo obligó a abandonar Mojos por el camino a Yuracarés. Maraza fue proclamado gobernador. El cacique tenía gran ascendencia entre sus hermanos indígenas y fue considerado gran cacique mojeño. El siguiente gobernador español, Pedro Pablo de Urquijo, reconoció el valor de Maraza y lo declaró cacique vitalicio. Calendario histórico regional año 1977, 12 de octubre. Fallece Gastón Méndez Ibargüen en la ciudad de Buenos Aires. Era esposo de la poetisa, compositora y pianista veniana Lola Sierra Chávez. Gastón y su hermano Alberto fundaron Discos Méndez, fábrica pionera en la industria fonográfica boliviana. Allí Gladys Moreno grabó Para decir te quiero y también Cuando un Camba se enamora.
El dúo Los Caminantes grabó el popular Cambacolla. Zulma Yugar grabó la canción Aproxímate a mí. En Discos Méndez se grabó la primera versión de Sombrero de Saoa de Pedro Ximose. Gilberto Rojas, Los Cambas, Los Peregrinos, Carlos Saucedo, Asuntita Limpias, Raúl Shaw Moreno y Arturo Sobenes, entre otros muchos, interpretaron composiciones propias y de Lola Sierra. Gastón Méndez fue también compositor. Había nacido en La Paz el 1 de febrero de 1911. Calendario histórico regional, año 1981, 13 de octubre. Los restos del pedagogo italiano Mario Saielli son trasladados de Guayaramerín a Trinidad. Los profesores y alumnos del Liceo Mario Saielli reciben la urna y la colocan en el salón de honor del establecimiento. El profesor Saielli había fallecido en 1951 después de una prolongada labor docente en Bolivia y particularmente en el Beni. El liceo lleva su nombre, fue desdoblado en 1974 y desde 1996 es colegio mixto. Desde entonces, de sus aulas egresan bachilleres técnicos en informática como parte del nuevo sistema educativo nacional. Calendario histórico regional. Este es un sector especial en el programa cultural Sachemos. Un hermano Coimbra, también pintor. En el programa hemos dado información sobre el pintor Gil Coimbra Ojopi. Gracias al aporte de su sobrino Didier Rousseau Ojopi, hemos tenido esa información. Y también por seguidores de este programa que conocen datos de este personaje y de algunos documentos. Ahora, otro amigo nos hace conocer la fotografía de una obra de Jorge Coimbra Ojopi, hermano de Gil. El amigo que sigue el programa se llama Juan Carlos Justiniano Pinto. Nos envía una fotografía de un retrato del expresidente Germán Bush, elaborado el retrato por Jorge Coimbra. El retrato de Bush lo muestra al presidente con uniforme militar, con las medallas que le reconocen sus éxitos en campaña y también colgando la medalla presidencial. Además, Bush lleva en la espalda una capa en color plomo distintivo del ejército y cuello verde. La pintura original, nos dice el tocayo Justiniano, se encuentra en el Museo de los Héroes en Trinidad. Jorge Coimbra Ojopi, hermano menor de Gil, fue dibujante, pero se lo conoce también por las ilustraciones que acompañan los libros para niños Alma de Niño y Flores. Muchos recordarán esos libros, esos textos de primaria. Él vivió en La Paz y en Santa Cruz. Falleció precisamente en la capital cruceña en el año 2012. Juan Carlos Justiniano, el que nos manda la foto, es presidente de la Asociación de Descendientes de Beneméritos de la Guerra del Chaco. Esta asociación impulsa ese museo para guardar algunos objetos utilizados por los beneméritos de la guerra. Gracias, tocayo Justiniano, por el dato y la fotografía del cuadro del expresidente Germán Bush Becerra. Sachemojos, el programa cultural, se transmite también en Radio El Tiluchi, en Huacaraje, la provincia Itenes. Seguimos en el programa cultural. Macheteros en San Borja. La danza de los macheteros es la danza emblema del folclore del Beni. El baile, que tiene características rituales, es el principal de la cultura regional. Por eso, cada año se realiza una reunión departamental de los grupos de macheteros que existen
Este año se efectuará en San Borja, en el mes de octubre, los días 25, 26 y 27 de octubre. Será el 8º encuentro departamental de macheteros. Como siempre, la reunión tiene el objetivo de cultivar e impulsar la danza tradicional. Los asistentes al encuentro analizan el paso original de los bailarines, es decir, revisan lo que hacen los otros, revisan también la vestimenta utilizada y la música que se aplica en cada caso. Como siempre, los macheteros de San Borja preparan para acompañar su encuentro un festival y harán también un desfile, una entrada de los grupos asistentes que se llevará a cabo el último día del encuentro, el 27 de octubre. Estén atentos porque será interesante en San Borja observar a los macheteros de varias ciudades del Beni. Seguimos en Sachemojos. Cumplido el tiempo, nuestro tiempo, terminamos Sachemojos. Bimmo Karine, Tepona semana. Nos vemos la siguiente semana. Rusurupaya, Tata Noviono. Gracias, señores. Rusurupaya, Meme Noviono. Gracias, señores, señoras, por seguirnos. Nos encontramos entonces dentro de una semana.